La determinación de concentración proteica en una muestra biológica es una técnica rutinaria cuando se aborda un esquema de purificación de un tipo concreto de proteína, y para nosotros como futuros biotecnólogos será una técnica indispensable para el estudio de, por ejemplo, la actividad específica de una preparación enzimática para el uso de esta información para distintos propósitos dependiendo de nuestros intereses, entre los que pueden encontrarse el diagnóstico de alguna enfermedad. Existen distintos métodos para la cuantificación de proteínas dentro de una muestra. Entre ellos podemos encontrar el famoso método de Biuret, el método de Bradford, el método PSA o incluso algunos métodos de carácter fluorimétricos. Pero en este caso centraremos nuestra atención en el método de Lowry de cuantificación proteica. Presentamos ante ustedes nuestro trabajo de investigación acerca del método de Lowry de cuantificación de proteínas. Pero, ¿qué es el método de Lowry de cuantificación de proteínas? El método de Lowry es un método colorimétrico de cuantificación de concentración proteica patentado por el bioquímico estadounidense Oliver H. Lowry y compartido a través de un ensayo en el año de 1951, a pesar de que el famoso reactivo de Lowry fue patentado por él mismo 11 años antes, es decir, en 1940. Como dato interesante, el ensayo de proteínas de Lowry, publicado en el Journal of Biological Chemistry, es el artículo científico más citado de todos los tiempos, contando con un aproximado de más de 300.000 citas. El método se basa en la reacción del ion cobre producido por la oxidación de los enlaces peptídicos de las proteínas debido al añadido de reactivo folincio-calcium, que se compone de una mezcla de ácido fosfotúnstico y ácido fosfomolíbdico. Es importante mencionar que la coloración que tome la muestra después de la aplicación del método será de un color azul oscuro, cuya intensidad dependerá de la concentración de proteínas dentro de nuestra muestra según la ley de Lambert-Beer, de la cual hablaremos a profundidad más adelante. Reactivos. Los reactivos que se necesitarán para este proceso son: en primer lugar, la muestra que contiene la proteína que se va a analizar, carbonato de sodio al 2% en hidróxido de sodio 0.1 molar, sulfato cúprico pentahidratado, también conocido comercialmente como sulfiredox, y tartrato sódico potasio al 2%. La mezcla de estos tres reactivos anteriores da lugar al reactivo de Lowry. Otro reactivo necesario es el reactivo de folincio-calcium, que es una disolución compuesta por ácido fosfolíptico y fosfotúnstico. Finalmente se necesitará albumina de suero bovino o BSA, que es una proteína extraída del suero bovino, que será nuestra solución patrón y mediante la cual se construirá la curva de calibración. Aparatos y equipos. Los aparatos y equipos que se precisarán son un espectrofotómetro para medir la absorbancia de las soluciones determinadas, un agitador Vortex para la homogeneización de las soluciones y una pipeta, ya que trabajaremos con un rango entre 0.1 microlitros hasta 10 microlitros. También necesitaremos un equipo de baño María, tubos de ensayo y cubeta de vidrio para el espectrofotómetro. Como se mencionó anteriormente, el método Lowry se divide en dos partes. La reacción de Biuret consiste en la detección de proteínas en una muestra celular a través de la creación de enlaces de coordinación entre el cobre y los nitrógenos de los enlaces peptídicos en un medio alcalino. En caso de que todo vaya bien y la muestra contenga una parte proteica, el color de la muestra virará a un color violeta, mientras que en ausencia de proteínas, esta se tornará a un color azul pálido y no tendrá sentido alguno seguir el método. Esta parte de la reacción también ayuda a que la proteína se deshaga de su estructura tridimensional, provocando que los restos fenólicos de la tirosina se descubran y puedan interactuar en la parte 2 del método. La parte de la adición del reactivo folincio-calcium consiste en la reducción del reactivo folin provocado por los grupos hidroxilos, reductores de los restos fenólicos de la tirosina, provocando un color de tonalidad azul profundo.
Procedimiento. Primero comenzaremos a extraer las proteínas de nuestra muestra de suspensión celular. Esto lo haremos al tomar 5 ml de ella para después adicionar otros 5 ml de hidróxido de sodio, uno normal. Agitar en el vórtex y llevar a baño María a 100 grados centígrados por 5 minutos. Luego tomamos 1 mililitro de la muestra y lo añadimos a un tubo de ensayo para así añadir 5 ml de reactivo de Lowry y después agitar el tubo durante 30 segundos en el agitador. Esperamos 10 minutos y analizamos la coloración de la muestra, ya que es aquí donde se llevó a cabo la primera reacción del método, que es la reacción de Biuret. En caso de que la muestra haya tomado una coloración violeta, seguimos con el ensayo y añadimos 0.5 mililitros de reactivo de folinciacolteo de fenol, mientras se agita la muestra, que es aquí donde comienza la segunda reacción. Protegemos las muestras de la luz por 30 minutos y medimos su absorbancia a 740 nanómetros, empleando como blanco una muestra con agua destilada a la cual se le debe aplicar el mismo procedimiento que a las muestras para calibrar el espectrofotómetro. Tomamos los resultados y construimos una curva de calibración, usando un patrón de albúmina bovina. Ley de Lambert-Beer. Esta nos dice que la intensidad del color en las reacciones es proporcional a la concentración de proteínas. Esto quiere decir que mientras más intenso sea el color de nuestra reacción, más concentrada va a estar de proteínas. Con esta fórmula, donde A es la absorbancia de la solución a una longitud de onda dada, E es el coeficiente de extensión molar, B la longitud de paso de la cubeta de vidrio y C la concentración de la disolución. Entre los gráficos que utilizaremos en este método se encuentra la tabla de especificaciones, la cual es la tabla que contiene la guía estándar para la preparación de las muestras dependiendo del número de muestras que se vayan a preparar. Para la medición de absorbancia, se compara los valores en una curva estándar para determinar la concentración de proteína de la muestra. Una curva de calibración es una función de transferencia que relaciona la entrada con la salida de datos. El método se basa en la relación proporcional entre la concentración y una determinada señal analítica. El método Lowry tiene un rango de concentración desde 5 a 1000 microgramos sobre mililitros, y como se habrán percatado, sigue siendo uno de los métodos más usados hasta el momento. Una de las limitaciones del método Lowry es que es incompatible con determinados reactivos químicos de uso común como el tris, el ETA, el DDT, carbohidratos, etc. También es recomendable elaborar una curva de calibración con proteínas del mismo tipo a cuantificar, ya que en este método están involucrados los aminoácidos aromáticos tirosina y triptófano. Tenemos que tomar en cuenta que no haya restos sólidos en la muestra, al igual que no haya presencia de glicina en la muestra, ya que podría atenuar el color de nuestra muestra. Y como es un proceso sensible, se requiere el buen manejo de las sustancias, sobre todo con las que podrían interferir en el proceso, como lo son sulfatos de amonio, soluciones amortiguadoras y mercaptanos. Ahumada Cervantes, Juan Miguel. Jesús Aarón Ramírez Medina. Guerra Rivero Ulises. Jesús Ángel Chávez Palma. Frida Samantha Olivas Rodríguez.